Buenas tardes, jóvenes. ¿Prendí el micrófono? ¿Sí se oye? Sí. Buenas tardes, muchachos. Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar con ustedes. ¿Qué es eso de Cadereyta? Pues un ranchito ahí a las afueras de Monterrey. Y ahí estamos, hermanos, muy agradecidos con Dios, trabajando juntos con nuestros hermanos. Un burro triunfa siendo burro. Voy a decir, hermano, qué manera de empezar la clase. Un burro triunfa siendo burro. Es decir, simplemente con hacer lo que debe hacer, ya es un logro. Si yo compro un bocho, si saben qué es un bocho, si han visto todavía bochos aquí. Sí. Si yo compro un bocho y me sirve para trasladarme, es un éxito. Pero si yo compro un bocho y lo llevo para jugar carreras, es un fracaso. Pero el bocho no es un fracaso. El bocho es un éxito siendo bocho. ¿Sí? Un burro triunfa siendo burro. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra clase, hermanos? Bueno, la vida es más que eso. La vida es más que algo así tan simple. Incluso la vida cristiana es algo más que eso. Es un poco más complicada que ello. Chesterton dijo también que más allá de las reglas del juego, todo es cuestión de talento o de deshonestidad. Es decir, ahorita van a jugar algunas dinámicas, algunos juegos, cualquier deporte o cualquier regla en otra actividad tiene reglas, pero más allá de las reglas, se va a llegar a la meta, ya sea una de carreras, ya sea fútbol, lo que sea, haciendo trampa o con el talento. Más allá de las reglas están estas dos cosas: el talento o la deshonestidad. La vida tiene sus reglas, la vida tiene sus leyes, así como nuestra vida cristiana tiene pautas. Nuestra vida, y creo que me refiero a la mayoría de los que estamos aquí, nuestra vida cristiana tiene pautas, tiene reglas, y en ambas, en la vida secular y en la vida cristiana, podemos intentar hacer trampa. Tenemos un dicho en México que el que no tranza, no avanza. Otra vez, decía Chesterton, pues puede ser o por talento o por deshonestidad. Y nosotros, hermanos, debemos llegar a hacer las cosas por talento, no por deshonestidad. Y mejor aún, o más hincapié en las cosas de Dios, debe ser a través de desarrollar, de trabajar nuestros talentos. Hoy vamos a estar hablando de la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Es donde vamos a estar basando nuestro tema en esta ocasión. Y aquí hay varias circunstancias que debemos considerar y reconocer antes de entrarnos al tema. Mateo capítulo 25 habla de, en un contexto que lo hace en medio de un discurso sobre el fin del mundo. Cuando Jesús está hablando de la parábola de los talentos, acaba de hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes y todo esto es en un contexto antes de ir a la última cena y antes de ir a la cruz, hablando acerca del día del juicio, hablando de su segunda venida, hablando de pedir cuentas. Entonces, en este contexto estamos viendo la parábola de los talentos. Viene también Jesús aquí a comparar el reino con que es la iglesia con esta parábola. ¿Cómo nosotros como iglesia estamos incluidos en la parábola que vamos a estar estudiando? En este contexto se habla de la segunda venida de Cristo. En este contexto se habla de la rendición de cuentas a Cristo, al Señor. Y en este contexto se habla del día del juicio. Es prácticamente lo mismo. Teniendo esto en mente, muchachos, yo quiero que me acompañen a la lectura en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Es una lectura de 15 versículos, pero es una lectura ligera, es muy fácil de comprender esta historia. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted y yo debemos pensar, cuando estamos leyendo esta parábola con Jesús, ¿qué es lo que quiere Jesús que yo aprenda? Esto es lo que Dios quiere cuando tú lees este versículo, este párrafo. Jesús quiere que tú entiendas lo siguiente: debo trabajar mis talentos fielmente para rendir cuentas a Cristo. De eso se trata. De eso se trata. Habla de una segunda venida, habla de lo que voy a hacer mientras viene el Señor, y es trabajar los talentos que Él me dio. Entonces, me gusta a mí, hermanos, navegar en internet, como a todos ustedes. A mí también me gusta mucho la tecnología. Y haciendo este tema, busqué algo acerca de los talentos. Y en cuanto a los talentos, encontré una página de frases inspiracionales para motivar tu talento. Ahora, estamos viendo aquí en la parábola talento, una medida de oro o plata, unos 26 kilos en el Nuevo Testamento, que podían significar unos 6,000 días de salario. Trabajando de lunes a viernes, a lo mejor de entre 11 a 15 años de salario, cada talento. ¿Se les hace poquito o se les hace mucho? Me da igual, hermanos. Yo le pido a mi papá y me da, ¿verdad? Me da igual. ¿Qué es eso? Un talento. Yo pido 2. Aquí traigo 3. Eso es lo que se ve en la parábola. Pero hemos usado esta palabra de talento para referirnos a las capacidades, a las habilidades. Talento es la capacidad de entender algo o la capacidad de hacer algo. Talento es ambas, tanto de comprender algo como de hacer algo. Eso es talento. Entonces, todos estamos dotados de talentos, aunque sea uno. Y me atrevo a pensar que todos tenemos más de uno. Todos tenemos más de un talento. Pero en cuanto a la capacidad de comprender las cosas y de hacer las cosas, en cuanto a habilidades, en internet vemos algunas frases inspiracionales para motivar a tu talento, porque a veces en la vida secular también somos, digamos, algo miedosos. Lo que vemos aquí es a un personaje con miedo y en lugar de arriesgarse, esconde su talento. Entonces, hay frases inspiracionales en internet como las siguientes: gana confianza, es el mejor combustible del talento. ¿Por qué este hombre, en lugar de ir a negociar y ganar otros talentos, mejor lo enterró? No tenía confianza. Dice una frase inspiracional: gana confianza, es el mejor combustible del talento. Encuentra el mejor lugar para tu talento, no para enterrarlo, ¿verdad? Sino para trabajarlo. A veces es difícil, incluso si sabes dónde está.
o encuentra el mejor lugar, no se refiere al mejor lugar para que nadie lo encuentre. Un talento debe ser usado y debe ser visto. El talento más valioso no es el que más sabe, sino el que más colabora. No es el que más sabe, sino el que más sirve. El miedo a perder la identidad es un freno para la evolución del talento. Ya no voy a ser el mismo. Pudiera ser uno de los miedos. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Los límites a veces frenan y otras veces centran. A veces frenan y otras veces centran. Y el último, todo talento puede contribuir a crear el mejor entorno y adaptarse a las nuevas circunstancias. Todo talento puede contribuir a crear el mejor entorno y adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Qué pasaría? Y en este me gusta mucho. ¿Qué pasaría, muchachos, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, adultos, viejos, todos? ¿Qué pasaría? Hay un video, ¿verdad?, en internet. ¿Qué pasaría si el hombre usara el 100% de su capacidad? ¿Sí lo han visto? Usted no ve nada, muchachos, ¿no? No tienen internet en piedra. Si lo han visto, no se hagan, ¿verdad? Apóyenme con un sí o con un no de perdido, ¿verdad? Muevo la cabeza para sí, no sé qué ve el hermano Asael en Monterrey. Bueno, está este hombre preguntando, ¿qué pasaría si el hombre usara el 100% de su capacidad? ¿Qué pasaría si la iglesia usara, que todos usáramos nuestros talentos? El uno que tengo, los dos que tengo, los 3 talentos que tengo, los 4 talentos que tengo. Normalmente contamos con la iglesia con el 20% de la membresía para todos los trabajos. ¿Eso les parece justo? Y pregúntese, ¿seré yo ese 20%? ¿Seré yo, maestro? Dijo alguno, ¿verdad? Dijo Judas. Pues no. A lo mejor no. Pero ¿qué pasaría si todos estuviéramos aplicando nuestros talentos para el servicio de Dios? Bueno, el talento puede contribuir a crear un mejor entorno y adaptarse a las nuevas circunstancias. Podríamos incluso mejorar las condiciones de la iglesia, mejorar la imagen de la iglesia, me refiero a la reputación, mejorar el trabajo de la iglesia y estaríamos hablando de otras cuestiones. ¿Por qué la gente necesita frases inspiracionales? Pues por varias cosas. Normalmente es miedo. Lo que vamos viendo aquí en esto y en la parábola es que el miedo es un factor bastante determinante a la hora de uso mis talentos o los entierro. ¿Por qué el cristiano tiende a enterrar sus talentos en el reino de Cristo? Y digo en el reino porque nuestros talentos son muy bien usados fuera de la iglesia. Pero a la hora de decirle al muchacho, a la señorita que sabe de tecnología, que nos ayude en la iglesia con lo que él sabe, ella sabe, no puedo, no quiero, me da pena, etcétera. ¿Por qué la iglesia tiende a enterrar sus talentos respecto al reino de Cristo? ¿Por qué están enterrados mis talentos? Yo creo que ya todos hemos estado pensando, yo creo que soy bueno en esto. Yo creo que más o menos le puedo mover a ciertas situaciones, pero nos quedamos callados, porque sabemos que si empezamos a hablar, nos van a decir, bueno, tú te encargas de eso. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es más, necesitamos ser responsables en algunos ministerios. En esta parábola, hermanos, pocos podrían decir que el que me representa es el de los 5 talentos o el de los 2 talentos. ¿Quién podría decir, ese soy yo, verdad? Como cuando estamos viendo Goku haciendo el jame, jame, ja, y decimos, ese soy yo, ¿verdad? No, yo no puedo decir cuando estoy leyendo Mateo 25 que el de los 5 talentos soy yo y gané otros 5. O el de los 2 talentos soy yo y gané otros 2. Y estoy listo y ansioso para cuando venga mi Señor rendirle cuentas. O me representa el otro, el miedoso, el temeroso, el de las buenas excusas. Y dicen que los de Piedras Negras son de muy buenas excusas. No sé. Eso me la saqué de la manga. No crean que Lázaro me dijo algo.
Lo que vemos aquí, muchachos, es esta intención que Jesús quiere que tú te veas en esta parábola. Y cuando tú y yo nos vemos en esta parábola, porque es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que te prepares para su venida. De eso es el contexto de la parábola. Jesús quiere que te prepares para cuando Él venga a pedir cuentas. A eso viene. Y lo que Él quiere es que tú te identifiques. Y naturalmente, muchachos, nos vamos a identificar con el que enterró los talentos. Ahora, entonces, la intención en esta parábola, y por supuesto, si no se habían dado cuenta de este día, es que tú y yo vayamos a desenterrar nuestros talentos. La tesis o lo que se viene demostrando en esta parábola y en esta lección de esta tarde, es que la venida de Cristo es inminente. Sí o sí Cristo va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, dice la Escritura. Se fue y tardó mucho tiempo. Pero va a venir. La venida de Cristo es inminente y la rendición de cuentas es inminente. De mí depende ser diligente o negligente. Diligente o negligente. ¿Quién quiero ser? ¿El de los 5, el de los 2 o el de un talento? Y no importa la cantidad de talentos, más bien, ¿quién quiero ser? ¿El que trabajó los talentos o el que enterró los talentos? En esta parábola soy yo. En esta parábola yo me veo, tú te ves. Y lo que Dios quiere con esta parábola es que te animes a ensuciarte un poquito. Pero ahora para desenterrar los talentos. No en el sentido inmoral, en el sentido de la pureza o de la santidad. No, ensuciarte porque te va a costar. Nos va a costar, muchachos. Así como a los de los 5 y los 2 talentos les costó, dice que negociaron. Negociar no es fácil. Pero ellos hicieron su trabajo. Ahora primero, antes de negociarlos, necesitamos ir a desenterrarlos. Y aquí ya vemos un montón de maquinaria, ¿verdad? Ya los hermanos de Ejido Piedra Negra están listos para desenterrar nuestros talentos. Y es una tarea de cada quien, es una tarea personal. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, muchachos, hay que ver e ir imitando a los otros dos. La actitud de los otros dos, no me refiero a la cantidad de talentos. La actitud es la que fue alabada por el Señor, por el amo, y no me refiero a la cantidad. No le dijo, ¿por qué tú ganaste 2 y el otro ganó 5? No, premió por igual esta intención y esta habilidad, porque dice el versículo 15, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Dios no te va a exigir algo más que no puedas. Si reconoces que por miedo o por pereza, la flojera, o por cualquier otra razón decidiste no usar los talentos, guardarlos, enterrarlos, Jesús te deja estos 2 ejemplos. Jesús te deja aquí 2 ejemplos como ver tu película del futuro, como ver tu película del día del juicio, y te deja estos 2 ejemplos para que te animes a desenterrarlos, a desenterrar tus talentos y a usarlos. No solamente sacarlos, sino usarlos. Dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue y negoció con ellos. A lo mejor los enterré porque no sabía qué hacer con mis talentos. Bueno, aquí está un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Ir, ¿y qué? Y trabajarlos. ¿A quién le gusta ir a trabajar? Ahí está el problema. Pues yo sé, hermanos, que no es tan agradable ir a trabajar. Hay gente adicta al trabajo, ¿verdad? Los workaholic. Hay gente adicta al trabajo. Yo no soy adicto al trabajo. No lo soy, pero tampoco soy perezoso. Porque si yo me duermo, pues no como, ¿verdad? Y luego tengo a mi esposa y a mis niñas y también ahí están. Tengo hambre. Entonces, trabajar no es fácil, pero es lo que tengo que hacer. Además, estamos viendo una parábola de un amo con sus 3 siervos. Necesitamos identificar cuál es nuestra posición. Cristo es el Señor y soberano y creador de todas las cosas. Es nuestro Salvador y Él va a venir a pedir cuentas. Seas cristiano o no seas cristiano, Él te va a venir a pedir cuenta porque esa es nuestra posición. Él es el Señor
y nosotros somos sus siervos. Depende de cada quien qué tipo de siervo quiera ser. Estos primeros dos disfrutaban ser siervos y el otro era algo muy pesado para él. Dice el versículo 17, asimismo el que recibió dos, asimismo, es decir, como el primero, ¿qué hizo? Fue y negoció y ganó. A lo mejor el miedo es perder. El miedo es perder. Yo creo que en las cosas de Dios, hermanos, nunca vamos a perder si nosotros empezamos a trabajar y a desarrollar nuestros talentos. De hecho, en la vida secular, especialmente los emprendedores, dicen, nunca pierdes. Porque aún y cuando llegas a perder, ¿qué ganaste? Experiencia. Gano experiencia. De hecho, nunca pierdes y sigues intentando y vas creciendo, vas aumentando. ¿Cómo voy a desenterrar mis talentos? Bueno, imitando la fidelidad de estos primeros dos que vimos. Esta es una película de nosotros, hermanos. Esta es una película de nuestra vida hasta llegar al día del juicio frente a nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que tú veas en esto, imites la fidelidad. Reconocieron su lugar y su deber. Otra vez decíamos, ellos eran siervos. Dice el versículo 14, llamó a sus siervos. El Señor te llama a ti cada vez que estás en la predicación. El Señor te llama a ti cada vez que abres la Biblia. El Señor te llama a ti cada vez que tienes oportunidad de escuchar su palabra a través de una clase, un sermón, un video, o a veces nos acordamos, traemos a la mente a nuestro Dios. Es un llamado. No lo podemos ignorar. Incluso Romanos capítulo 1 dice que Él se hace claramente visible a través o por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todos podemos ver a Dios y eso es un llamado. Tienes que venir a mí y rendirme cuentas a mí. Él llamó a sus siervos. 5 talentos me entregaste, le dijo en el versículo 20. Me diste 5 talentos, he ganado otros 5. ¿Por qué? Porque este hombre sabía cuál era su lugar. ¿Cuál era su lugar? Servir. A veces queremos que Dios venga a nuestra vida a tocar a la puerta o a veces invocándolo como si frotáramos la lámpara mágica y que apareciera y nos dijera, Asael, quiero que hagas esto por mí. Quisiéramos a veces que Dios fuera tan específico, pero yo sé cuál es mi lugar. Mi lugar es que yo le sirvo a Él. El Señor vino y le dio estos talentos y se fue. Y estos primeros dos sabían cuál era su lugar, hicieron su trabajo. ¿Qué habrá pensado el que enterró su talento cuando estaban dando cuentas? Yo gané 5, aparte de los 5 que me diste. Yo gané 2, aparte de los 2 que me diste. Y luego sigo yo, porque yo soy el que enterró los talentos, ¿verdad que sí? No se hagan, aunque no digan nada, somos nosotros. Y luego sigo yo estoy viendo a mis hermanos en el día del juicio que han trabajado y que se han esforzado y han sufrido mucho por el reino del Señor y los veo yendo ante el Señor y rindiendo cuentas. Señor, tú me diste esto, aquí está, todo esto es tuyo. Yo no lo trabajé para mí, lo trabajé para ti. Y luego llega el de 2. Señor, tú me diste esto en la vida, aquí está también lo que es tuyo. Y luego sigo yo, el miedoso, el inseguro. Sigo yo, el que enterró sus talentos y todavía vengo así como que desempolvando, ¿verdad? El talento. ¿Y qué me preparo? En lugar de prepararme un buen speech de, Señor, me diste uno, aquí gané otro talento sobre ese. ¿Qué dijo el otro? ¿Qué habrá estado pensando en la fila a la hora de encontrarse con su Señor? Lo que hay que imitar de estos dos, muchachos, es la fidelidad. Y ellos eran fieles a su Señor. Si yo no tengo motivo, yo no me siento inspirado, no me siento motivado, no me siento empujado, es porque no sé cuál es mi lugar.
Mi lugar es, soy un siervo. ¿Y un siervo qué hace? Trabaja. ¿Lo estén viendo o no lo vean? ¿Le estén hablando o no le estén hablando? Un siervo trabaja. La fidelidad está en hacer lo que nos corresponde hacer y hacerlo mejor cada vez. La fidelidad, muchachos, no es quedarse, venir a la iglesia. Eso no es fidelidad. Puede llamarse constancia. Es constante en las reuniones, pero es fiel. Y a veces me han preguntado algunos hermanos, yo conozco Cadereyta, hace muchos años estuve ahí, todavía está el hermano tal. Y yo, no, ni siquiera lo conozco. ¿Cómo? Si era muy fiel. Oh, bueno, y el hermano tal, la familia tal, sí, ellos sí están ahí y permanecen fieles. Y yo, pues defíname fiel, constante o fiel. ¿Van todos los domingos? Sí. Y ya de ahí mejor ya no me pregunte porque no le va a gustar. Fiel no es. Ahí estaba, el talento estaba ahí, ¿verdad? ¿Alguien se lo robó? ¿Hizo buen trabajo este hombre que enterró el talento? Pudiéramos decir, pues tuvo éxito porque nadie se lo robó. Pero ese no era su trabajo. ¿Su trabajo qué era? Trabajarlo. Hay que imitar la fidelidad. Eso es lo que hay que imitar. Y que recibamos luego estas palabras, bien, buen, siervo y fiel. Eso es fidelidad. Hay que imitar la valentía de estos dos. Bueno, si todavía estamos en el punto número 1, pues hermano Lacho me dijo como que nos sobró más o menos tiempo, hermano, así que te dele. Hay que imitar la valentía. Imitar la valentía, valor para trabajar los bienes del Señor, valor de negociarlos. Hay que empezar a tocar puertas, a ver qué podemos hacer con esto. Hermanos, no estamos aquí para dar testimonios, ni mucho menos, así que no le voy a dar ningún testimonio. Entonces, yo recuerdo muchas veces haber estado tocando puertas a los diferentes predicadores para hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de ministerio. Cuando tenía 14 años, 15 años aproximadamente, y siempre recibía puras negativas. No, eso no se puede, eso es mucho trabajo, no le sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día llegó otro loco como yo y dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y gracias a este hermano, más loco que yo, nada, yo tuve la oportunidad de crecer y desarrollar y descubrir otros talentos. Todo para la gloria y honra de Dios. Jaime Ortega dice, no sé si se lo alcancen a ver, pero se los voy a leer. Jaime Ortega dice, una persona no triunfa en la vida por sus altos talentos que tenga. No es porque tenga 5, 2 o 1. No es por eso, ni por las oportunidades con las que haya crecido. Se triunfa cuando se tiene una buena actitud para enfrentar la vida, por dura que sea. Dijo en una ocasión el escritor y periodista Gilbert K. Chesterton, solo quien nada a contracorriente tiene la certeza de estar vivo. Habrá ocasiones que se tendrá todo en contra, pero no por ello se deberá de desistir de los sueños. Al contrario, ahí en la adversidad es cuando se debe surgir la inventiva y el impulso de salir de la pobreza. Y esto aplicado obviamente en un sentido más secular. Pero el triunfo no es por la cantidad de talentos, porque al que enterró los talentos le pudieron haber dado 10 talentos. ¿Pero qué iba a hacer con esos 10 talentos? Los iba a enterrar. Porque no es la cantidad, sino es la actitud. Lo que tenemos que hacer usted y yo es desenterrar nuestros talentos. ¿Cómo? Es que están enterrados aquí, hermano. No están enterrados en la tierra. Están enterrados aquí dentro de mí, de mi corazón, están enterrados en mi mente. Y lo que tengo que mejorar es la actitud. Lo que tengo que mejorar y reconocer es que yo soy un siervo. Y también tengo instrucciones, tengo como instructivos. Tengo ejemplos. Ahí están estos dos. ¿Qué acaso no habrá hermanos entre nosotros, en nuestras congregaciones, a los que podamos decir, qué buen ejemplo? Por supuesto es que los hay. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículos 15 en adelante, imiten a los que son
maduros como yo, dice Pablo. Imiten a los que son maduros. Por supuesto que tenemos ejemplos como este también lo tuvo. Y lo mejor de todo es que podemos estar viendo nuestra película del futuro. Usted y yo podemos decidir quiénes vamos a ser. Ahora, desenterrando mis talentos o nuestros talentos, ahora, ¿cuándo? Pues ahora. Tenemos que desenterrarlos ahora. ¿Sabían cuándo iba a venir el Señor? No, no sabían. Lo que tenemos que hacer ahora, el día de hoy, es hacer un cálculo. Vemos ahorita maquinaria, ¿verdad? En esta ambientación. Yo no sé de estas cosas, pero sí veo, por ejemplo, estas cintas de precaución o mantenga su distancia, y veo a los topógrafos, veo a los que están haciendo ciertas mediciones, considerando el suelo, el tipo de tierra, etcétera, y hacen cálculos y luego empiezan a excavar. Empiezan a excavar. Ahora, este cálculo, ¿cuándo hay que hacer este desentierro? Hay que hacerlo ahora. Y este cálculo no va a ser como lo hace el mundo, con días, semanas, a veces años, meses y años. Nuestro cálculo debe ser un poco más rápido. Nuestro cálculo debe ser un poco más sencillo. Sencillo pero profundo a la vez. Hay que hacer un cálculo espiritual. La intención de la parábola es que te identifiques. Yo tengo que ser espiritual en eso. ¿Quién soy yo ahí? La intención de la parábola es que evalúes en qué condición está tu espíritu. ¿Cuál de ellos soy? Y hay que hacer un cálculo tomando en cuenta el factor E. ¿Saben cuál es el factor E? ¿Saben cuál es el factor E? No, pues ese ya está en el anterior. Pero muy bien, muy bien. No tenga miedo. No sé quién fue, ¿verdad? Pero no tengan miedo. ¿Cuál es el factor E? No. Ya, ese ya lo pusimos, ya lo pusimos. Muy bien. Tampoco. Es el factor eternidad. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó al que no desenterró su talento antes de que llegara su Señor? ¿Qué le pasó después de todo? Lo echaron. ¿Qué pasa si hoy no desentierro mi talento y resulta que hoy viene mi Señor? ¿Qué va a pasar con mi eternidad? Voy a ser echado afuera, a las tinieblas, como dicen los últimos versículos. Yo tengo que tomar en cuenta el factor E. Por eso debe ser ahora. Por eso debo desenterrar mi talento, como ustedes están pegados a la frontera, right now, ¿verdad? Sí. Lo practiqué toda la semana. Debe ser desenterrado ahora, tomando en cuenta el factor eternidad. ¿Cuál es el factor eternidad? Que si todo lo que yo decido hacer hoy o lo que decido no hacer hoy va a afectar mi eternidad. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, ya habiendo visto el ejemplo de los otros dos, hubiera perdido el miedo y hubiera decidido desenterrar ese talento y empezar a ver cómo lo negocio? Porque ya hasta me dio pena, ya hasta tengo temor que venga mi Señor y yo no voy a presentar nada. Si él hubiera hecho eso un día antes, ¿le hubiera pasado lo mismo que vemos en esta parábola? No, porque lo que alabó el Señor fue la actitud. Lo que alabó el Señor fue el esfuerzo y el trabajo. Yo tengo que tomar entonces en cuenta el factor eternidad. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso fue, esa decisión le afecta en la eternidad. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y luego el 27. Por tanto, ya la respuesta de su señor: debías haber dado, tiempo pasado, ¿verdad? O más bien un tiempo que no existió. Es lo que tenías que haber hecho, entregado a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío
con los intereses. Pero como no lo hizo, este es el factor E. ¿Qué pasa entonces en la eternidad? Ya no hay chance. Eso es lo que pasa, muchachos. Ya no hay chance. La vida está llena de oportunidades. La vida está llena de decisiones. Y estamos tomando decisiones ahorita como jóvenes. ¿Qué vamos a estudiar? ¿De qué quiero trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Si le hablo hoy a la muchacha que me gusta o no. Ya vi que sí llegó la de la otra congregación. Le hablaré hoy, ¿verdad? Y la hermana y la chica está así como que si le hago así se dará cuenta que sí lo estoy viendo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no lo haces? Pues el factor E va a ser que nunca te casaste, nunca tuviste hijo y fuiste infeliz toda la vida. ¿Verdad? Ay, qué triste. Pero tiene que ser ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que ser eso? Ahora, muchachos. Usa tus talentos. Verbo mata carita y carterita. No estamos hablando de esos talentos. ¿Verdad? Pero la vida está llena de decisiones y también está llena de oportunidades. La misma oportunidad que tuvo el de 5 y el de 2, la tuvo el de 1, pero no fue la misma decisión. Y esto esto es el factor E que afectó lo que sigue. Cuando usted y yo vamos a desenterrar nuestros talentos, que es hoy, es porque hemos decidido no llegar sin nada. Y no queremos que nos pase lo que dice Eclesiastés. Salomón dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Va a traer todo lo que hicimos, toda obra, lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho. Haya sido bueno o no haya sido bueno. Ese es el momento de la parábola. Es el momento de la parábola. ¿Cuándo tengo que desenterrar mi talento? A veces pensamos que tenemos mucho tiempo en la vida. Créame, muchachos, no. Y a lo mejor se oye mal y se oye triste, pero es que algunos van a morir tal vez hoy. Algunos van a morir tal vez mañana, la próxima semana. Algún accidente, alguna enfermedad, un percance. Es la vida. Ahora, quisiéramos vivir hasta los 80, 90 años con buena salud, sí. Es nuestro deseo tal vez, pero sabemos que no siempre es así. Es un cálculo, hay que desenterrar nuestros talentos ahora haciendo un cálculo, y este cálculo es tomando en cuenta el factor tiempo. El tiempo de cuándo va a regresar nuestro Señor. Dice el versículo 15 al final, les dio luego a cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. ¿Acaso tiene que rendirle cuentas el Señor a sus siervos? ¿No? Ya me voy. ¿Y cuándo viene? Si a ti qué te importa. ¿No? Fue lo que le dijo, en otras palabras, si fuera mexicano, Jesús así le hubiera dicho a Pedro, ¿verdad? Fue lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Y este que venía siguiendo Juan, y le dijo Jesús a Pedro, si yo quiero que él me siga hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es decir, a usted y a mí no nos corresponde saber los tiempos de Jesús. No nos corresponde saber cuándo va a venir. Él es el amo. Él nos dejó aquí y nos dejó tarea, nos dejó talentos y se fue lejos. Pero dice la escritura en el versículo 19, después de mucho tiempo, usted y yo debemos considerar el factor tiempo. Y es que el factor tiempo en este caso es que va a venir en cualquier momento. ¿Cuándo hay que desenterrar los talentos? No hay que hacer cálculos como los hacen en las obras de construcción y poniendo estas cintas y mediciones de los topógrafos. Tardan meses, a veces años. No tarde años usted. Usted tiene que hacer este cálculo ahora. Porque el Señor puede venir hoy. Y después de mucho tiempo, dice, el Señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. Versículo 19. Después de mucho tiempo, el Señor vino y arregló cuentas con ellos. Enterrar o ignorar las consecuencias no hace la diferencia. Hay mucha gente, muchachos, y nos quieren convencer. Hay mucha gente en el mundo
que trata de ignorar las cosas de Dios, porque mientras menos sepan, menos se preocupan. Y si no se preocupan, pues no pasa nada. Pero no es así. El hecho de que nosotros ignoremos que Dios va a venir a pedirnos cuenta, no significa que no nos vaya a pedir nada a nosotros. Nos va a pedir cuentas a todos. A todos. Cristo viene pronto, muchachos, y ya no viene con relación al pecado, es decir, para perdonar pecados, sino viene con relación al juicio. ¿Cuándo hay que desenterrar nuestros talentos? Ahora, porque es un cálculo tomando en cuenta el factor riesgo. ¿Cuál es el factor riesgo? Bueno, el que enterró sus talentos lo hizo con un razonamiento muy formulado, pero al mismo tiempo muy hueco. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo enterró? Dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Yo creo que hasta se esmeró en la voz y en la presentación, ¿verdad? Y mira, no lo perdí tratando de convencer a Dios. Esto no va a servir. Esto no sirve, muchachos. Esto es un riesgo. Este es el verdadero riesgo. A veces pensamos que el riesgo es, ¿qué tal si pierdo todo este dinero? Porque el talento, vamos a ver ahorita, eran unos 6,000 días de salario, unos 26 kilos de plata o de oro. Era demasiado. Era demasiado que estaba en sus manos. Y a veces pensamos que el riesgo es empezar a negociarlos y perderlos. No, el riesgo es no hacer nada. El riesgo es hacer lo que hizo este hombre, esconderlo. Y cuando se presente nuestro Señor a pedirnos cuenta, ese es el riesgo. No quiso perder, por lo que decidió guardarlo y entregarlo así tal cual. Pero no consideró el riesgo más alto, la justicia del Señor. Este hombre se estaba excusando y se estaba alabando a sí mismo. Fui muy inteligente, Señor. Así que lo escondí. Fui muy inteligente porque te conozco. Lo vamos a poner entre comillas. Fui muy inteligente porque te conozco. Y eres severo. Y eres esto, y eres aquello. Pero mira, lo enterré muy bien, lo guardé y aquí está. Él se estaba alabando a sí mismo. Yo te conozco, yo lo enterré, yo te lo traje. Se estaba alabando a sí mismo. El siervo se excusa. Este hombre se excusa. Este hombre pone al Señor, que es representando a nuestro Señor Jesucristo, como el malo. Es que tú eres un hombre que recoges donde no sembraste. Realmente eso es nuestro Señor, hermanos. El Señor es tan injusto que va a recoger donde no sembró. Eso no es nuestro Señor. Pero es como Él conocía a su Señor. Pero los otros dos realmente sí conocían a su Señor. Y los otros dos reconocían en dónde era su lugar. Dice el hermano Bols, el hermano Leo Bols, en cuanto a este comentario de esta parte de la Biblia, dice: era egoísta, no trabajaba excepto bajo condiciones. De nuevo, sus faltas reflejaban insulto en el carácter de su amo, no justificaban su fracaso en trabajar por el interés de su amo. Era egoísta, era negligente, por eso al final le dice siervo malo y negligente. Él no reconocía sus fallas, él no dijo, no lo trabajé, él no dijo, no quise hacer nada. Pónganse a pensar, hermanos. Dice que el Señor se fue por mucho tiempo. ¿Qué hicieron los otros dos en ese tiempo? Trabajaron y ganaron. Los otros dos es lo que hicieron en ese tiempo. ¿Y el otro qué hizo? ¿Qué hizo el otro? Nada. ¿Eso es ser un siervo? No. Eso está mal. Eso es negligencia. Eso es pereza. Y son puras excusas. El riesgo que debe usted considerar, muchachos, no es el perder los talentos. El riesgo que usted y yo debemos considerar es que Jesús nos va a pedir cuentas de ello. Ese es el verdadero riesgo. Ahora,
¿Cuáles talentos tengo que desenterrar hoy? Pues es que saber leer es un talento. Pero los talentos allá afuera ya se leyeron todo Harry Potter, ¿verdad? ¿Y quién trajo su Biblia hoy? Levante la Biblia, no la mano. Levante la Biblia. ¿Y los otros? No puedo decir, ¿a poco no saben leer? ¿Por qué sí saben? Pero enterraron su talento en el reino, porque para las cosas de afuera, leemos todo. ¿Qué fue? ¿Se me cayó un talento? Sí. No, esto no es mío, ¿verdad? Claro. Ah, es tu talento. Ya, ven, vamos desenterrando talentos. Entonces, saber leer es un talento. Vamos a preguntarnos, ¿lo estoy usando? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy desarrollándolo y adquiriendo más? Incluso, hermanos, saber manejar las redes sociales, saber manejar el internet. Si usted sabe manejar el YouTube, puede encontrar tutoriales de lo que sea. Y puede hacerse experto prácticamente de lo que sea. Y solamente con un talento bien sencillito, moverle al YouTube. Pero también podría aprender cosas de la Biblia. Saber manejar los medios sociales, ser políglota es un talento. Nuestras iglesias deberían estar pensando, hermanos, en tener servicios bilingües. Y no hablo del inglés, hablo de los haitianos. No tenemos ministerios de esos. Hemos querido mejor ignorarlo y enterrar ese asunto. En lugar de buscar a estas personas, tenemos muchachos que hablan francés, inglés, hasta coreano y le hacen así, ¿verdad? Y se saben muchas otras cosas, pudiéndolos emplear en el reino. Caminar es un talento. ¿A dónde caminamos? Ser maestro me refiero a secundaria, primaria, kinder, universidad, es un talento. ¿Cómo lo vamos a emplear en la iglesia? Ser doctor es un talento. Vivimos en la época, me refiero a mí, en la época donde venían nuestros hermanos americanos a hacer muchas campañas médicas y ellos venían a nuestra congregación y nos íbamos a los pueblos más alejados y ellos traían doctores, traían enfermeras, traían peluqueros, traían dentistas y ellos usaban sus talentos para el servicio también y dar a conocer el reino. En estas campañas médicas nosotros también aprovechamos para evangelizar a las personas y así también cumplimos la ley de Cristo, ayudar a los más necesitados. Ser carpintero es un talento, ser ingeniero, saber dibujar, saber cantar y muchas otras cosas son talentos. Pero a veces los hemos enterrado y otra vez por miedo y los hemos enterrado aquí. Y hay que desenterrarlos ahora. ¿Cuándo vamos a desenterrar nuestros talentos? Yo quiero hablar una última cosa con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo desenterrar mis talentos? Ahí están bien. Si yo todavía sigo con la mentalidad de este hombre, de este siervo malo y negligente, no voy a hacer nada, no los voy a desenterrar. Y es que a veces lo que no sabemos es que esto es algo que Dios ha confiado a nosotros. Cristo ha confiado en nuestras capacidades. Dios no va a dejarte algo que tú no puedas. Versículo 15, de acuerdo a sus capacidades, conforme a sus capacidades. ¿Por qué tengo que desenterrar mi talento? Porque Dios confía en ti. Cristo confía en ti. Hermanos, talento es lo que sigue. Son o eran en ese entonces 21 kilos de plata o de oro, algunos dicen. 6,000 días de trabajo y me los dejaron aquí. ¿Por qué creen que me los dejaron? Porque confían en mí. Y esto debe significar muchísimo. Y esto Dios quiere que tú lo uses. ¿Por qué voy a desenterrarlo? Bueno, porque el valor de lo que enterraste es grandísimo. ¿De qué sirve algo tan valioso enterrado? ¿De qué sirve ahí en la tierra?
¿De qué sirve aquí guardado en mi ser? ¿De qué sirve aquí guardado en mi cuerpo? Si yo tengo habilidades físicas, ¿de qué sirve tenerlo aquí guardado? A lo mejor le puedo decir al hermano Lázaro, mira, yo sé brincar desde ahí hasta acá. A ver, no, pues sí puedo, pero no quiero. Es puro guato. Es puro guato, ¿verdad? O al hermano que le sabe aquí la tecnología, ¿no? Mira, yo aquí nada más cambiándole 2, 3 cositas y se va a ver una proyección, pero así tipo 4D. A ver, no, no quiero. ¿De qué sirve? Inútil. No sirve de nada. ¿Por qué tengo que desenterrarlo? Porque el valor de lo que enterré es realmente enorme. Sea 1, sean 2, sean 5, lo que yo enterré es bastante valioso. Y no solamente es valioso para Cristo, es valioso para el reino. Todos vamos a ser beneficiados cuando tú desempeñes tus talentos. ¿Por qué tengo que desenterrarlos? Porque es lo que hemos estado hablando toda la clase. Porque Cristo va a pedirnos cuentas. Él lo va a hacer. El Señor espera más. Él espera más de nosotros. Y si yo estoy pensando en formularle varias excusas cuando Él me llame a cuentas, Él me va a responder, debías haberlo dado a los banqueros. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. De perdido. Versículo 27. Acuérdense que un burro triunfa siendo burro. Va a decir, pues, ¿qué me quiere decir, hermano? Si te cae el saco, nada es cierto. Un burro triunfa siendo burro. Un siervo triunfa siendo siervo. Y este no estaba haciendo nada, no estaba sirviendo. Por eso era inútil. Tengo que ver, muchachos, que tengo que desenterrarlo porque él va a pedirnos cuentas. A él no le gustan las excusas. Las palabras de excusas de este siervo malo en el versículo 26 y 27 es que lo vieron como malo y negligente. Fueron las mismas palabras que él dijo, fueron las mismas que lo acusaron. Fueron las mismas que lo acusaron. Y lo que usted y yo tenemos que hacer aquí es no culpar al Señor. Él va a pedirnos cuentas. No le vamos a decir, es que tú me dejaste mucho trabajo. Es que tú me diste muchos talentos que yo no sé. Es que tú me diste muchas responsabilidades. No culpes a tu Señor. Yo sabía que eres hombre malo, que eres hombre recio, hombre duro, que recoge donde no sembró. No culpes a tu Señor. Tú haz lo tuyo. Un siervo triunfa siendo siervo. ¿Por qué hay que desenterrar nuestro talento ahora? Bueno, porque no sirven de nada ahí. Ahí enterrados no sirven de nada. Cristo va a pedir cuentas, juzgará nuestro desempeño. ¿Qué estuvimos haciendo todo este tiempo? Vamos a decirle, sí iba a las reuniones, Señor. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Pues cuando me ponían a cantar, sí cantaba. ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Nada más eso. Usted y yo no queremos estar en los zapatos de este siervo malo y negligente. 1 Corintios 15:10, voy a ir concluyendo, este es mi último pasaje. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué dice Pablo? Lo que ha trabajado en mí es el amor del Señor. Es la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. Es decir, la muerte de Cristo, dice Pablo, no es en vano en mi vida. Cristo sufrió por mí y mi vida va a demostrar que ese sufrimiento no es en vano. Cristo sufrió por ti y tú tienes que demostrar que ese sufrimiento no fue en vano. Cristo murió por nosotros y nos ha dado estos talentos. Y yo tengo que demostrarle que lo que Él hizo no fue en vano. ¿A quién le gusta trabajar en vano? ¿Qué es trabajar en vano?
Cuando te prometen que por las horas extras te van a pagar el triple. Y luego cuando llega el cheque o cuando llega la nómina, te das cuenta que te pagaron lo mismo. ¿Qué pasó con las otras horas extras? ¿Qué pasó con ese triple? De a gratis. ¿Te gusta? Bueno, el Señor sufrió y te trajo talentos. Dice Pablo, ese sacrificio no es en vano en mi vida. Esto es lo que estaba haciendo, o al menos no estaba demostrando este otro siervo, el siervo malo y negligente. Ahora, para terminar, muchachos, aprovecha el tiempo. Recuerde el principio teológico de esta parábola: trabajar los talentos fielmente para rendirle cuentas a Cristo. Aproveche muy bien el tiempo. Aproveche muy bien el tiempo. Piensa que usted tiene toda la vida. No sé, puede ser que no. Puede ser que sí. Pero si tú aprovechas desde ahora, desde tu juventud, hasta que el Señor quiera llamarte a cuentas, ¿cuántos talentos vas a haber entregado? Señor, me diste uno. Pero aquí está tu talento y aquí están otros 10. Son tuyos. Los trabajé para ti. No, nada es para mí. Los trabajé para ti. Porque empecé temprano. Empecé a los 14 años. Empecé a los 15 años. No pierdas el tiempo, hermano. Porque dice también Salomón en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que te arrepientas. Antes de que vengan los días malos, cuando ya estés viejo y no puedas hacer nada. Y digas, no tengo en ellos contentamiento, no estoy satisfecho. Lo hubiera aprovechado mejor. Lo hubiera hecho diferente. Bueno, ese hubiera no existe, pero ¿sabes qué? Para ti, ese hubiera sí existe. Ese hubiera sí existe. Porque esta es tu película, esta es mi película del día del juicio. ¿Quién quiero ser? ¿Quién soy ahorita? Ahorita soy el siervo malo y negligente, miedoso, que enterró su talento. Pero es que Jesús es tan hermoso, que el hubiera sí existe en este caso. Si tú fueras ese, ¿qué dirías? Los hubiera desenterrado. Hubiera hecho lo mismo que los otros dos siervos. Es que el hubiera sí existe hoy para ti. Con esta parábola nos da permiso de vernos y presentarnos ante Él como alguien que mantuvo sus talentos enterrados y las consecuencias de ello. No te confundas con la ideología del hoy, del disfruta hoy. La vida es solo una. Yo voy a vivir mi juventud y cuando sea grande ya después me entregaré al Señor. Es una ideología que nos quiere confundir. Quiere que mientras ahorita entierres tu talento y cuando ya estés más grande luego lo desentierras antes de que venga Jesús. Eso no existe. No es cierto. Y a veces van a querer regresar y no van a encontrar el camino para poder entregarle algo al Señor. Trabaje sus talentos, pregúntele a los hermanos, pregúntele a los predicadores, pregúntele a sus padres, pregúntele a sus compañeros. Ellos nos van a decir, yo te he visto que eres bueno en esto. Yo te he visto que eres buena en esto otro. Y ellos también nos van a ayudar porque así como los otros dos eran buenos ejemplos, así también nuestros hermanos van a ayudarnos para trabajar y desarrollar nuestros talentos. Trabaja sus talentos para que cuando tengas 60, 70, 80 años, no tengas que arrepentirte y digas, no tengo en ellos contentamiento. Me arrepiento de no haber trabajado para el Señor. Tú eres hoy este siervo que enterró sus talentos y fue echado lejos de su Señor. Ese soy yo. En esta parábola Jesús quiere que tú seas en el ejemplo. Pero en esta parábola Jesús quiere que tome ese ejemplo y ese hubiera, yo lo transforme en el ahora. Estoy desenterrando mis talentos. Pero tú eres hoy también ese siervo, si tú lo decides, el que trabajó y ganó más talentos.
Cristo se complacerá, y esto lo sabemos, se va a complacer contigo. Qué honor ver al Señor sonreír por algo que yo hice. ¿Les gustaría ver al Señor sonreír? Amén. A mí me gustaría ver al Señor contento y que me diga, bien, buen siervo y fiel. Ya sé que te costó mucho, pero fue poquito. En lo poco has sido fiel, pero mira, entra en el gozo de tu Señor. De eso se trata, muchachos. Lo que vamos a hacer aquí no es nada comparado con lo que vamos a disfrutar allá. Para nuestros visitantes, supongo que hay muchachos, señoritas que nos visitan tal vez por primera vez. Quiero recordarte que tú también eres siervo de Cristo. Todos lo somos. Todos vamos a rendir cuentas a Él. Todos hemos sido llamados también el día de hoy a recibir los talentos. Hemos sido llamados hoy también para presentar nuestros talentos. Cada día es una prueba. Dios te dio a ti un talento, y hablo también el de escuchar, hablo el de razonar, y hablo el de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y lo que se ha hablado hoy, tú tienes el talento de discernirlo. Tú vas a decidir si lo entierras o lo usas. Si lo entierras, te vas a salir el día de hoy por estas puertas como si nada hubiera pasado. Pero si lo usas, esto que hemos visto, vas a decir, los voy a desarrollar. ¿Qué sigue? Y vas a ganar más, y vas a ganar más, y vas a ganar más. No para ti, para el Señor. Y cuando el Señor se presente contigo y tú con Él, te dirá, bien, buen siervo y fiel. El Señor viene a pedir cuentas. Toma el factor riesgo y toma en cuenta el factor tiempo y el factor eternidad. Recuerda, la venida de Cristo es inminente, la rendición de cuentas es inminente y de mí depende ser diligente o negligente. Vamos a estar puestos de pie para entonar una alabanza.